El uso de la evidencia en la toma de decisiones. ¿Qué es esto del uso de la evidencia? En toma de decisiones es clave entender la calidad de la evidencia que se utiliza para mejorar las posibilidades de lograr decisiones que produzcan los resultados esperados. Muchas decisiones son erradas por deficiencia en el uso de la información disponible o por haber tomado decisiones basadas en información inapropiada cuando existían posibilidades de obtener mejor información para tomar la decisión. El uso de la evidencia o el uso acertado de la evidencia es la capacidad de entender en cada etapa del proceso decisorio cuál es la calidad de cada pieza de información o cada evidencia disponible para la toma de decisiones. Voy a contarles una historia breve. Una ONG quería llevar a cabo una campaña para recolectar $10,000. Esta ONG atendía personas vulnerables, niños y ancianos abandonados. La persona que dirigía la campaña pensó, bueno, si le mando 1,000 cartas a una lista de potenciales donantes, pidiéndole a cada uno $100, y logro que el 10% de ellos me regale cada uno $100, voy a tener 100 donantes de $100, con lo cual voy a obtener $10,000 de donación. Lanzó la campaña. ¿Cuánto recogió? $200. ¿Cuánto costó la campaña? El envío de las cartas y demás, $500. ¿Cuál fue el resultado neto de la campaña? Perdieron $300. ¿Qué pasó? La pregunta es, ¿de dónde sacó que el 10% de las personas de esa lista de donantes potenciales estarían dispuestos a dar $100 cada uno? Antes de lanzar la campaña no tenía la menor idea de cuál porcentaje sería. Supuso que era el 10% y el resultado fue que era un quinto del 1%. En este caso cometió el error de tomar una decisión basada en una suposición crítica, o sea, una suposición sobre la cual no tenía ninguna idea y que respaldaba su decisión. Ese error es muy común, desafortunadamente. Hay 4 niveles de calidad en la información de que dispone el tomador de decisiones. Primero, hechos. Es información sobre la cual hay 100% de certeza sobre si es cierto o es falso. Segundo, deducciones. Se obtienen de combinar hechos y otras deducciones y usar la lógica y las matemáticas, y si se hace apropiadamente pueden tener 100% de certeza y ser de la misma calidad que los hechos. Inferencias. Es información sobre la cual se tiene cierta posibilidad de que sea válido, pero no es 100%. Finalmente, suposiciones. Es información sobre la cual no sabemos qué tan probable es que sea cierto o que no lo sea. Y dentro de las suposiciones hay dos posibilidades: suposiciones críticas y suposiciones de trabajo. Las suposiciones de trabajo son aquellas sobre las cuales no tengo ninguna fuente para estimar su validez, pero no van a afectar la decisión. Mientras que las suposiciones críticas son aquellas que influyen en la decisión tomada. En el ejemplo de la campaña de recolección de fondos, la suposición sobre el 10% era una suposición crítica, pues llevó a tomar la decisión y la campaña no resultó exitosa. Hablemos un poco sobre los hechos. Con frecuencia en el proceso de toma de decisiones se toma una pieza de información como un hecho, o sea, 100% válida, cuando a veces no lo es. Por ejemplo, el gerente general puede afirmar que nuestro servicio al cliente es mejor que el de la competencia y planteándolo como un hecho. La pregunta es, ¿de dónde sacó el gerente esa información? Para que nuestro servicio sea mejor que el de la competencia, necesitamos algunos indicadores, algunas varas de medida que confirmen esa superioridad. Si no podemos corroborar plenamente esa evidencia, entonces no es un hecho. Podrá ser una inferencia si hubiese razones para pensar que es el mejor, pero no es un hecho. Lo que en este caso es un hecho es que el gerente general ha dicho que nuestro servicio al cliente es mejor que el de la competencia. Eso no implica necesariamente que él tenga razón. La regla en este caso es verifique las fuentes de la información para confirmar que es un hecho.
Si no lo puede hacer, entonces esa información no es un hecho y podrá ser, en el mejor de los casos, una inferencia. Hablemos ahora sobre las deducciones. Una deducción es derivada de combinar hechos con otras deducciones y sobre esa deducción es posible establecer con certeza su validez. Para ser válida una deducción requiere que cada uno de los hechos y cada una de las deducciones en que se sustenta sean válidos y que se hayan aplicado apropiadamente la lógica y las matemáticas o cualquier otra disciplina intelectual que respalde plenamente la conexión entre los hechos y deducciones anteriores y su combinación para producir la nueva deducción. Pongamos un ejemplo. El dueño de una empresa dice: todos los ciudadanos de ese país que he contratado han resultado excelentes trabajadores en mi empresa. Pedro Pérez es ciudadano de ese país y Pedro Pérez quiere trabajar en mi empresa. Por tanto, si contrato a Pedro Pérez, voy a tener un excelente trabajador en mi empresa. En este caso tenemos tres hechos verdaderos. Todos los ciudadanos que ha contratado la empresa de ese país son excelentes trabajadores. Pedro Pérez es ciudadano de ese país y Pedro Pérez quiere trabajar en la empresa. Es entonces cierta la conclusión de que si contrato a Pedro Pérez o si la empresa contrata a Pedro Pérez, va a tener un excelente trabajador. ¿Es eso una deducción 100% válida? No lo es, porque todos los ciudadanos que la empresa ha contratado de ese país no son todos los ciudadanos de ese país. Y Pedro podría ser uno de los ciudadanos de ese país que no son excelentes trabajadores. Por tanto, la deducción no es válida 100% y al no serlo 100% no es una deducción válida. Sobre las inferencias. Una inferencia es información que tiene cierta probabilidad de ser válida, pero esa probabilidad es inferior al 100%. Una inferencia se deriva usualmente de hechos, deducciones y de otras inferencias. El ejemplo de Pedro Pérez ilustra una inferencia. Podríamos decir que es probable que Pedro Pérez sea un excelente trabajador en la empresa porque todos los trabajadores de la misma nacionalidad que han trabajado en la empresa son excelentes. Ahora, ¿qué tan alta es la probabilidad en ese ejemplo? Bueno, será más alta en la medida que el número de trabajadores de esa nacionalidad que han trabajado en esa empresa sea mayor. Pero, por ejemplo, si solo 2 o 3 personas de esa nacionalidad hubiesen trabajado en la empresa, esa inferencia sería muy débil porque el número de casos es pequeño. Pero si de esa nacionalidad han trabajado 500 trabajadores, 1000 trabajadores, entonces ya es mayor la probabilidad. Además, esa probabilidad va a crecer en la medida en que Pedro Pérez tenga otras cualidades relevantes para el trabajo que sean similares a las de sus connacionales que han trabajado en la empresa. A medida que tengo más información relevante, puedo tener mayor probabilidad de que la inferencia sea válida. Bien, esto sobre las inferencias. Sobre las suposiciones. Una suposición es una pieza de información sobre la cual no es posible saber si es o no cierta, ni tampoco qué probabilidad existe de que lo sea. El ejemplo de la campaña de recaudación de fondos ilustra la utilización de una suposición. Y ahora, debe advertirse que las únicas suposiciones que se pueden usar válidamente en la toma de decisiones son las que denominamos suposiciones de trabajo, que no van a influir en la decisión. Se usan a veces para complementar el entendimiento de la situación, pero pueden ser modificadas sin afectar la decisión. En la edición del 30 de junio, en la sección de sesiones del sitio web www.lidermoderno.com, se discute con mayor detalle el uso de la evidencia.